Es día jueves 8 de junio de este 2017. Saludos Ecuador entero, estamos listos para compartir la primera entrega de El Comercio TV. Berito y Anita, buenos días. ¿Qué tal, Robert? Amigos televidentes, excelente mañana para todos ustedes. Estamos ya jueves 8 de junio de 2017, una mañana un poco fría acá en la capital, las vías mojadas, así que por favor maneje con cuidado. A poner actitud al día, póngale buena gana, buena cara. Ayer llovió y fuerte. Imagínate que, y ustedes, hubo el primer incendio en el Atacazo, sumamente fuerte y provocado, y en la noche hubo un colapso de una vivienda por el aguacero en el Panecillo. Esa es la linda ciudad de Quito, con los problemas que tenemos acá en la capital, así que colaboremos, por favor, recuerden, ya empieza la época seca acá en la capital, pese a las lluvias nocturnas, así que hay que tener bastante cuidado y estar pendiente de avisar a las autoridades de cualquier inconveniente a tiempo. Le acompañamos hasta las 10 de la mañana. Así es, 3 horas de información, 6 de la mañana, 56 minutos, empezamos contándoles que el choque entre una bicicleta y un furgón dejó una persona muerta. El accidente de tránsito se registró en el sector del Conde, al sur de Quito. Los transeúntes y dueños de negocios de la calle principal del barrio El Conde escucharon un fuerte estruendo cuando salieron a ver lo que pasó. Muchos se resistían a creer, observaron a un ciclista tendido en el piso y frente al herido un furgón. En primera instancia creyeron que estaba solo golpeado, pero no fue así, producto del choque. El hombre murió a los pocos minutos. Todo el mundo le quería, todo el mundo. Amigos y vecinos lloraban la tragedia. El joven de 30 años de edad era conocido en la zona. Su carisma para ganarse a la gente lo hizo popular en el barrio El Conde. Él era una persona que se llevaba con todo el mundo, le juro que todo el mundo le conocía. Uno de mis mejores amigos, mi hermano, justo el día de ayer yo estaba con él, me fue a dar unas pruebas para ir a trabajar juntos. Aparentemente en esta ocasión la imprudencia fue del ciclista. Habría realizado una maniobra indebida. Un segundo de distracción o de apuro terminó con su vida, dejando una familia sumida en el dolor. Salió de casa a realizar trámites para su equipo de fútbol y no regresó. El señor de la bicicleta, por arrebasarle el camión que se encontraba estacionado, se impacta frontalmente con el otro vehículo. El cuerpo quedó tendido en medio de la vía. El conductor del furgón fue detenido y puesto a órdenes de la autoridad de tránsito para que determine su grado de responsabilidad, aunque según los testigos circulaba por su carril y a velocidad permitida por la ley. Venía a baja velocidad del camión, no venía a máxima velocidad del camión. Tipología choque frontal, excéntrico y volcamiento lateral entre un furgón y una bicicleta. Más de un vecino derramó una lágrima por la inesperada muerte de Juan, un joven deportista que pasó saludando, riendo y bromeando, pero el destino estaba marcado. Minutos más tarde fue abrazado por la muerte, que circulaba en 2 ruedas. En Quito informó Iván Casamen. Lamentables informaciones. 2 personas fallecieron tras un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, en la ciudad de La Tacunga. El tránsito vehicular fue habilitado luego de 2 horas debido a que el material que transportaba la volqueta quedó desparramado en la vía. En la Panamericana Sur de La Tacunga, a la altura de los semáforos de ingreso a la Ciudad de la Patria, 2 jóvenes de 22 y 25 años fallecieron luego de impactarse contra una volqueta. Escuché una explosión. Y cuando me di cuenta que las piedras ya vinieron sobre mi vehículo y quedó la volqueta ahí como está. El semáforo estaba en rojo, recién comenzaba la salida. Estaba el semáforo en rojo recién, no estaba en una velocidad porque recién salía en marcha, estaba el semáforo en rojo. Entonces no estaba ni corriendo mucho, pues que mi vehículo no tiene huellas de freno, no nada, cuando ya vinieron las piedras. Personal del Cuerpo de Bomberos de La Tacunga empleó el equipo de extricación para recuperar los cuerpos de los 2 fallecidos que quedaron atrapados en el interior del automóvil. En uno de los vehículos se encontraban 3 víctimas, de las cuales una se encontraba con varias lesiones, que todavía se encontraba con vida, a excepción de 2 personas que fallecieron en el accidente.
La Policía Nacional trabaja para concientizar a los conductores y reducir el índice de fallecidos en accidentes de tránsito en la provincia. Nosotros tenemos un aumento de accidentes de tránsito. Estamos justamente en una campaña de concientización a través de los medios de comunicación a fin de que los conductores asuman su responsabilidad justo al volante. También la educación que estamos impartiendo especialmente a los peatones, porque también son partícipes en un accidente de tránsito. Informó Luis Vargas. Y 5 presuntos arranchadores que operaban en el corredor suroccidental fueron aislados por agentes de la policía. 4 de los aprendidos son menores de edad. Respondiendo a la serie de denuncias de personas a las que les metieron la mano a mochilas, maletas, carteras y bolsillos, agentes de la Brigada Anticriminal se mezclaron entre los usuarios del corredor suroccidental para identificar a quienes se dedican a vivir del esfuerzo ajeno. Cerca del mediodía, 5 sospechosos ingresaron hasta la parada del Tejar a perfilar blancos sin imaginarse que habían policías de civil buscándolos. Al momento del descuido arranchaban o a su vez amedrentaban con el cuchillo, con la arma blanca a las víctimas, sea esta hombre o mujer. Cuando el guardia de seguridad de la estación les pidió que abandonen las instalaciones, uno de los muchachos, según el relato de uno de los agentes, se le enfrentó con un cuchillo y fue cuando actuaron los policías. En una larga persecución, los sospechosos fueron capturados y puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Lo preocupante del caso, que 4 de los 5 detenidos son menores de edad. En el momento que la chica alerta, la señorita alerta, estos menores de edad intentan agredir al señor guardia con el arma blanca también. De acuerdo a los seguimientos, operaban desde Miraflores, llegaban al Tejar, avanzaban hasta San Roque y terminaban en los 2 puentes. En la ruta del ir y venir aprovechaban que los buses iban repletos. Otras veces, cuando en las paradas la gente se aglomeraba para abordar las unidades, es decir, actuaban aparentemente en el delito conocido como de oportunidad. La CISPROVAC, debido a los constantes robos en el sector, este momento se encuentra desplegada en todo el sistema de transporte público, en el eje vial de transporte público del sector centro. La edad de los aprendidos va de 12 a 17 años. Desde pequeños como que se perfeccionaron en meter la mano a los usuarios del transporte público. Con el aislamiento de los sospechosos esperan bajar el índice de denuncias de personas que hayan sido afectadas por el accionar delictivo. En Quito informó Iván Casamen. Gracias por acompañarnos en este día jueves. Unidades especiales de la Policía Nacional desarticularon una estructurada banda delincuencial que se dedicaba al robo de personas bajo la modalidad de sacapintas. Esto pasó en El Oro. Allá, 6 personas fueron detenidas. El equipo interagencial y la Policía Judicial de la subzona El Oro, en coordinación con Fiscalía, lograron la desarticulación de una presunta estructura delincuencial que se dedicaba al cometimiento de delitos de acción penal pública relacionada con el robo a personas en la modalidad sacapintas que operaba en la provincia orense. Estas personas no tenían una fijación de hacer un robo, simplemente tenían el morbo también de ocasionar daño, utilizando el arma de fuego. El operativo Resurgir se ejecutó luego de 2 meses de labores de inteligencia por parte de los agentes policiales, dentro del cual se allanaron 9 inmuebles en los cantones Machala, El Guabo, Pasaje y Santa Rosa, logrando la detención de 6 individuos, entre ellos el jefe de la organización. Alias del Enano, o el más conocido como el Gordo Santiago, aquí en la provincia del Oro, era la persona que mentalizaba y como la forma de protagonizar el asalto a estas personas. Serán procesados por un delito que conlleva una pena privativa de libertad que va desde los 5 hasta los 10 años. En este video de seguridad se puede observar cómo operaban los aprehendidos. En él se ve a 4 sujetos armados que salen de un solar baldío e ingresan a un inmueble, someten a una persona y luego de cometer el asalto se dan a la fuga en un vehículo. Estas personas se fungían entre 6 y 8 personas. Alertaban unas a otras de las personas que salían del banco con ciertas cantidades de dinero que sobrepasaban casi los $3.000, así como también ubicaban a personas que tenían bajo la perspectiva del trabajo minero y que ingresaban con sea material de oro o sea con dinero efectivo a sus domicilios. En la acción policial se incautaron armas de fuego, celulares, un automóvil, 5 motocicletas y prendas de vestir que habrían sido utilizadas para cometer los ilícitos. Desde Machala informó Karina Valdivieso. Y varias cámaras que son utilizadas en los radares de velocidad fueron sustraídas por desconocidos al norte de Guayaquil. Según autoridades de la ATM, el caso ya está en manos de la Fiscalía.
A lo largo de la vía terminal terrestre Pascuales se han ubicado varios de los radares medidores de velocidad, pero específicamente 3 de ellos han resultado afectados. ¿Por qué? Pues las cámaras que trabajan junto a los artefactos desaparecieron durante una noche de domingo. El representante de la ATM asegura que este hecho es investigado por las autoridades respectivas. Hemos presentado la denuncia y no permitiremos hechos vandálicos de esta naturaleza y se pondrá a disposición de la justicia los que hayan cometido esta infracción. Se sustrajeron la cámara. Estamos buscando medidas, vamos a coordinar, por ejemplo, se nos ocurre enjaular la cámara, ponerle tornillos de seguridad. Según lo que acota la autoridad, son 3 radares afectados. 2 a la altura del Parque Samanes y 1 a la altura de Guayacanes. Asegura que se están dando los operativos en la zona para evitar que otros radares corran con la misma suerte. Y será la Fiscalía la que investigue y serán los jueces las que juzguen estos actos de robo. Correcto. Tal cual dispone el Código Orgánico Integral Penal. Actuamos de manera coordinada con la policía, hay cámaras del ECU 911, hay cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana, hemos pedido los videos, tienen que ser analizados por los fiscales. Las cámaras sustraídas no pueden ser utilizadas, es decir, este mecanismo solo trabaja con los radares y por ello su venta o uso no sería posible, informó Julio César Saona. Vamos a contarles ahora que cerca de una tonelada de droga decomisada en alta mar fue entregada a la Armada ecuatoriana por su similar de Estados Unidos. Esto tras una operación antinarcóticos. En la acción, 3 personas fueron detenidas para las investigaciones del caso. La sustancia alucinógena fue incautada por la tripulación del buque guardacostas de Estados Unidos, USCG Confidence. La acción se realizó en aguas internacionales cercanas a las Islas Galápagos. Por eso, luego de que la Armada del país del norte verificara la ilegalidad, oficializó la entrega de la droga a las Fuerzas Armadas de Ecuador. La cocaína con un peso bruto de 910 kilos y embalada en 18 bultos fue trasladada por la lancha guardacostas de la Armada ecuatoriana a San Salvador la tarde del lunes 5 de junio hasta la isla San Cristóbal para ser entregada a la Fiscalía y autoridades pertinentes para el inicio del respectivo proceso judicial. Durante el operativo fue detenido un ciudadano ecuatoriano y otros 2 extranjeros de Guatemala y Colombia. Tras realizarse las pericias pertinentes en la región insular, el alcaloide sería trasladado en los próximos días hasta el continente para ser entregado a la unidad de antinarcóticos, informó Ítalo Ruiz. Son las 7 de la mañana con 7 minutos y les contamos que en Napo una persona fue detenida por intentar movilizar aproximadamente media tonelada de clorhidrato de cocaína vía terrestre desde Colombia hasta la costa ecuatoriana. El vehículo tipo camión fue interceptado por la policía antinarcóticos a la altura de Puerto Napo, Cantón Tena. De inmediato los agentes policiales hicieron una minuciosa requisa del automotor, encontrando 13 sacos de yute que contenían 376 bloques, cuyo peso total media tonelada de clorhidrato de cocaína. Cada uno de los paquetes contenía clorhidrato de cocaína. Los paquetes de droga estaban encaletados en el techo de la carpa del automotor. Según investigaciones de la policía, el conductor del camión, Luis C., es de nacionalidad ecuatoriana e intentó movilizar la sustancia prohibida por la ley desde La Guagrio, provincia de Sucumbíos, hasta la provincia de Esmeraldas. Es un hecho histórico en cuanto al trabajo que ha realizado la Policía Nacional en conjunto con sus unidades y con la Fiscalía. El conductor del camión está con prisión preventiva durante los 30 días que durará la instrucción fiscal. El automotor utilizado para el traslado del alcaloide fue ingresado a los patios de la Policía Nacional para las investigaciones propias de este hecho delictivo. Se ha solicitado ya por parte de Fiscalía, quien se encuentra realizando de manera urgente todas las diligencias investigativas para que esta sustancia sea ya trasladada a las bodegas especiales de la Secretaría Técnica de Drogas. Se ha dado un paso grande adelante en la lucha contra el narcotráfico. Según el artículo 220 literal D, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el conductor del camión implicado en este caso podría recibir una pena mínima de 10 y una máxima de 13 años de privación de su libertad. En Tena, provincia del Napo, informó Juan Carlos Urbina.
Gracias, Ana Belén. 7:10 en la mañana. Incertidumbre en el interior de la Contraloría General del Estado. Antes de viajar, Carlos Polit habría cesado en funciones a su subrogante, el doctor Pablo Celi. Celi no habría aceptado firmar el documento de cese de funciones. Un video recoge la reacción del contralor subrogante ante la situación. Miremos. No lo voy a firmar en mi calidad de secretario. Y usted no venga con ningún procedimiento. No me diga la mía ese tipo de tonterías. Doctor, no. Es la reacción del contralor subrogante Pablo Celi ante la insistencia de los funcionarios de la Contraloría para que firme un documento con el que supuestamente lo cesan en funciones. A empujones, el contralor subrogante se opone a esa posibilidad. Que esa ya era una decisión que él había tomado. No hagas más difícil la... Le voy a decir tan difícil, ¿sabes? No voy a firmar. Y que tiene que firmar. No voy a firmar. Por favor, que ellos que están afuera. No lo voy a firmar. Yo no lo voy a firmar en mi calidad de secretario. Y usted no venga con ningún procedimiento. No me diga la mía ese tipo de tonterías. Doctor, no puede ser. Más temprano, el abogado defensor de Carlos Polit había ya anticipado que en la Contraloría se desataba una guerra interna. Aparentemente hay en la Contraloría General del Estado una especie de pelea a dentelladas para encabezar la Contraloría General del Estado, ¿no? Es que antes de viajar, Carlos Polit, Contralor General, habría cesado a Celi de sus funciones como subrogante y habría nombrado a Sabet Chamón para reemplazarlo. Esa designación es la que ahora no se acepta. Eso le preocupa a él profundamente y espera que las cosas vayan por el cauce que determina el procedimiento administrativo, las leyes administrativas. Pero él desea aclarar de que la persona designada, que fue designada como subcontralora, es la doctora Sabet Chamón. Es más, para ratificar la decisión, el Contralor General del Estado, Carlos Polit, acudió hasta el Consulado de Ecuador en Miami para, en declaración juramentada, ratificar que Pablo Celi ya no es el Contralor subrogante. Con esto, la crisis política dentro de una de las entidades más importantes del país se complica. Informó Javier Gallo. La Contraloría General del Estado fue allanada la tarde de este miércoles por un fuerte contingente policial en coordinación con la Fiscalía. Pablo Celi, contralor subrogante, rechaza su destitución que habría sido ordenada por Carlos Polit y en su lugar designada Sabet Chamón. Tras la divulgación de este polémico video en redes sociales, este miércoles un fuerte contingente policial irrumpió las instalaciones de la Contraloría General del Estado. El representante de la Fiscalía, Juan Carlos Zúñiga, ingresó con dificultad al edificio. Horas más tarde, Zúñiga señaló que se trata de una investigación reservada. Recabado varios elementos, como les digo, hubo unos elementos que posteriormente servirán para una investigación. No puedo decirles nada más, les agradezco, señores periodistas. Aparentemente la institución atraviesa por una disputa administrativa por quién estaría al frente de la Contraloría. Sabet Chamón alega ser la actual Contralor subrogante y dice respaldarse en una declaración juramentada que habría sido emitida por Carlos Polit. Este señor Pablo Celi se está arrogando funciones que no le corresponden. Yo, que sí soy la Contralora General del Estado subrogante, me encuentro en este despacho, como ustedes pueden constatar, para hacer uso de las funciones y de las disposiciones de nuestro único jefe de esta institución, el doctor Carlos Polit Fayoni. Por su parte, Pablo Celi dice desconocer dicho documento y ratifica ser él el contralor subrogante en funciones. Ese documento yo no lo conozco y no puedo avalar en lo absoluto su procedencia. Aquí hay un contralor en funciones. Yo estoy actuando en base a la ley. Celi además se refirió a los hechos ocurridos el pasado viernes. Ante una situación de fuerza, yo actué en defensa de la integridad de la institución y la mía propia en ese momento. Por lo tanto, no hay ningún documento firmado por mi parte bajo coacción de ningún tipo. Ante estos acontecimientos señaló que Chamón habría sido destituida. La doctora Chamón no tiene por qué estar dentro de la institución. No es funcionaria de la Contraloría. Está destituida. Yo no puedo atribuir a otra cosa que no sea un intento de generar una caotización respecto del funcionamiento de la Contraloría.
Sobre el allanamiento a las oficinas de la Contraloría, expresó que es una irrupción sin ningún sustento legal. Yo de antemano responsabilizo a estas personas por los daños, por las pérdidas, por los documentos y por todo lo que puede haberse hecho desde un acto de fuerza que no tiene ningún sustento legal. En Quito informó Adriana Rojas. Mientras tanto, que en rueda de prensa la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, mencionó que Pablo Celi es el actual contralor subrogante, desconociendo a Sabet Chamón, quien Carlos Polit habría designado para el cargo. Bueno, hay un contralor subrogante, ¿no? al que no podemos desconocer. No podemos desconocer. Entiendo que últimamente, la semana pasada, se dieron estos intentos de desconocer la subrogancia del señor Pablo Celi, ¿sí? Pero él es el contralor subrogante, así que me parece que ahí las cosas están claras. No sabemos no conozco de los detalles a los que usted se refiere, qué es lo que esté sucediendo en estos minutos, pero no se puede proceder de otra manera que no sea en reconocimiento de las funciones que le fueron conferidas y que no pueden así de pronto desconocerse. Por su parte, el abogado defensor del contralor Carlos Polit afirma que tras los allanamientos realizados en las viviendas de su defendido no se ha podido hallar ninguna prueba que lo incrimine con el caso Odebrecht. Dijo que el contralor no regresará al país, pues consideran que no existe la seguridad jurídica en el proceso penal. En rueda de prensa, el abogado defensor del contralor Carlos Polit informó que tras haber revisado la documentación del proceso legal que se ha instaurado en su contra y luego de los allanamientos tanto en Quito como en Guayaquil, la Fiscalía no habría podido encontrar ninguna prueba en contra de Polit. Ahí no han habido cuentas, depósitos, documentos, giros, cuentas bancarias, absolutamente nada ha encontrado la Fiscalía. Nada. Anuncian que por el momento la decisión del contralor es continuar con su permiso médico que se extiende por 60 días y no descartan una prórroga, que mientras no se garantice la seguridad jurídica del contralor, prefiere no regresar al país. Porque los políticos ya están anticipando criterio. Ya se ha dicho que bastan 69 votos para destituir para censurar y destituir al señor Carlos Polit. Y que sin pruebas no hay juicio. La Fiscalía, dice el abogado, deberá sustentar su acusación del delito de concusión atribuido al contralor. Además, que la Asamblea también deberá buscar el mecanismo de sustentar el juicio político. Si usted acusa a alguien, usted asume la carga de la prueba. Usted tiene que probar si es que dice algo. Y ahí todavía no hay nada. Que si el juicio penal o político se instaura, la defensa no descarta solicitar que su defendido pueda emitir sus pruebas a través de videoconferencia. Tampoco se descarta que Jorge Acosta pida representar a Polit ante la Asamblea. Hay múltiples posibilidades. Haremos la mejor defensa posible y obviamente esperaremos lo mejor, estando preparados también para lo peor. Que Polit tiene las pruebas suficientes para demostrar que hizo su trabajo eficientemente, que los informes con indicios de responsabilidad penal pasaron a manos del fiscal y que, por ejemplo, en el regreso de Odebrecht al país, la responsabilidad recae en el procurador. ¿Cómo es lo que regresa acá la empresa Odebrecht? Con un informe de la Procuraduría General del Estado, no de la Contraloría, pues. Pero sin embargo, el único investigado, el único allanado, es el Contralor General del Estado. Son las reacciones de la defensa del Contralor Carlos Polit ante el inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía y ante el anuncio de juicio político en la Asamblea. Informó Javier Gallo. Muchísima atención. La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional resolvió convocar al vicepresidente de la República, Jorge Glass, ante la mesa legislativa para que esclarezca su participación o no en los hechos que se investigan por el caso Odebrecht. La convocatoria a comparecer ante esta mesa legislativa procede un día después de que por mayoría se negó esta posibilidad en el Pleno de la Asamblea Nacional. Así lo anunciaron en rueda de prensa los asambleístas de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Nuestra comisión de manera unánime ha decidido convocar al vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, para que esclarezca su participación o no en los hechos que se investigan
por el caso Odebrecht. Indicaron que esta decisión fue tomada en vista de que el vicepresidente Glass públicamente ha manifestado su deseo de comparecer a la Asamblea para explicar los hechos de este caso. Por tanto, para satisfacer tanto el deseo del vicepresidente de acudir a este Palacio Legislativo, como las dudas de millones de ecuatorianos que queremos conocer la verdad completa, caiga quien caiga tomándole la palabra al presidente Lenín Moreno, es que hemos decidido invitarlo a la comisión. No queremos más entrampamientos ni burocracias para la presencia de las diferentes autoridades. Este es otro periodo legislativo. Afirmaron que la ley orgánica de la función legislativa los faculta en este pedido de información. Este no es un procedimiento de juicio político. Este es un requerimiento de información sobre el caso Odebrecht. Será el pueblo ecuatoriano el que tenga que juzgar, las autoridades competentes. Luego de la comparecencia, nosotros lo que tenemos que remitir nuestro informe es a la Comisión de Fiscalización, de acuerdo a lo que dictamina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Culminaron señalando que en las próximas horas procederán a realizar la convocatoria directa, fijando día y hora para su comparecencia. En Quito informó Adriana Rojas. 7 de la mañana con 21 minutos. La bancada opositora presentó ante la Fiscalía la solicitud de investigación al vicepresidente y a un asambleísta por actos de corrupción con la empresa extranjera Caminosca. Uno de los implicados niega tener vínculos. Se entregó una nueva petición de investigación a la Fiscalía por supuestas irregularidades en contratos con empresas extranjeras. La asambleísta por Alianza Creo Suma, Janine Cruz, en compañía de su bancada entregó una solicitud para que se investigue al vicepresidente Jorge Glass y al exministro de Energía y actual asambleísta oficialista Esteban Albornoz. Hemos evidenciado realmente con asombro que hay nombres de varios funcionarios y sobre todo me llama la atención de un personaje que se llama Vidrio, Jorge Glass, y tenemos también en este documento la presencia del señor Claudio Esteban Albornoz Ventimilla, actual asambleísta. Los documentos avalados por la Fiscalía de Florida vincularían a ambos funcionarios a haber recibido coimas en contratos con la empresa australiana Caminosca, con sede en Panamá, por lo que uno de los implicados reaccionó. Todos los actos que han sido realizados durante mi gestión han sido auditados. Todas mis cuentas están abiertas, al igual que de mis familiares. Yo rechazo contundentemente que se quiera ensuciar mi nombre, que mi nombre también le pertenece a mi familia, a mi esposa, a mis 3 hijos, a mis padres. No vamos a permitir que con calumnias, sin pruebas, se dañe la honra de las personas. Cero tolerancia a la corrupción, pero con pruebas, en forma seria, sin buscar show. Además, Cruz sostiene que la compañía Caminosca ha tenido varias representaciones legales, pero que desde la administración australiana se presentan varias alteraciones y hace un pedido especial. Se va a pedir que se prohíba la salida del país del expresidente Rafael Correa y de Jorge Glass, porque no podemos tener lamentablemente la certeza de que la conducta de la Fiscalía y de los jueces pues, determinen una sanción a los que han corrompido y también tienen actos ilegales en nuestro país. Si es que tiene que caer el vicepresidente o el ministro Albornoz o quien tenga que caer por sus responsabilidades civiles, penales y políticas, pues tendrán que caer. Eso es lo que la gente nos mandó acá. Nosotros estamos aquí en representación de la oposición. En el mes de mayo, la Comisión Anticorrupción encabezada por Jorge Rodríguez anunció que se trabajaría en la indagación de este caso. Con realización de Rafael Armida, informó Andrea Urbe. Mientras tanto, que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, reiteró que durante sus funciones en el pasado gobierno no fue parte de ningún proceso de contratación pública. Estas declaraciones las dio durante una entrevista en una de las radios ahí en Guayaquil. Vamos a empezar el comunicado de prensa por el caso Odebrecht, que la Fiscalía General del Estado investiga, y por el que se detuvieron a varias personas y se allanaron inmuebles el fin de semana pasado. El vicepresidente de la República fue enfático. Estrictamente hablando, yo no he sido parte de ningún proceso de contratación, ni jamás he llamado a ningún ministro para influenciar de ninguna manera en ningún proceso de contratación. Sobre el tema, Jorge Glass hizo alusión a un capítulo suscitado años atrás con la empresa brasileña a la que se le había solicitado reparar la hidroeléctrica San Francisco. Vino Marcelo Odebrecht aquí al Ecuador, se reunió conmigo
Y me dijo, yo sé que ustedes están utilizando políticamente esto para beneficiarse y tener réditos políticos. Lo boté de mi oficina, a empujones. Le dije, lárguese de aquí y no regrese hasta que repare la central hidroeléctrica de mi pueblo. Y me amenazó de la puerta. Me dijo, no siempre vas a estar ahí, pero aquí el gran corrupto es Marcelo Odebrecht. Respecto a su tío detenido por la trama de corrupción con Odebrecht, reiteró su afirmación en que nadie está por encima de la ley. Jamás ha intervenido a través mío en ninguna cosa. De hecho, creo que nunca ha ido a mi oficina. Todos los proyectos que ejecutó Odebrecht cuando regresó fueron por concurso, excepto la reparación de un túnel en Pucará que se vino abajo al lado de San Francisco y tuvo que repararlo de emergencia. Ellos han ejecutado proyectos que ganaron por concurso en distintas instituciones y he preguntado a una de las instituciones, más allá de las investigaciones que tenga que hacer la Fiscalía, si lo conocen al señor Rivera. No, todos me han dicho que no lo conocen. Estas declaraciones las hizo durante una entrevista radial realizada en Guayaquil. Aquí también abordó otros temas. Aseguró que se reunirá con todos los sectores empresariales, industriales y agrícolas del país para impulsar la productividad e innovación. Este es el momento de orientar la mayor cantidad de recursos hacia producción. Vamos a producir, vamos a hacerlo juntos y eso es rol del sector privado, generar más y mejor empleo y ya creamos las condiciones habilitantes. Informó Marcela Maquilón. Representantes del Frente Unitario de Trabajadores de Pichincha piden al gobierno nacional se derogue el acuerdo ministerial que limite el pago de compensaciones jubilares al sector público. El FUD y varias organizaciones sindicalistas aseguran que el grupo más perjudicado con el reciente acuerdo ministerial son los empleados municipales. La disposición establece que el Estado no está obligado a pagar la compensación jubilar para los funcionarios que renuncian de forma voluntaria. Son trabajadores que oscilan entre los 60 y 70 años, que han estado trabajando incluso 40 años en las empresas municipales, serán los más afectados. El gremio asegura que el acuerdo afecta la estabilidad laboral, por lo que esperan un diálogo con el presidente de la República y el ministro de Trabajo para evitar que los trabajadores se vean perjudicados. Ha mencionado el presidente que está dispuesto a cambiar el estilo de un diálogo. Entonces nosotros le decimos a un diálogo con resultados. Su argumento para oponerse a la medida es que un acuerdo ministerial no puede estar sobre la ley. Hoy hay cientos y miles que han cumplido los requisitos de la seguridad social, de lo que señala el Código del Trabajo y la propia OIT en el derecho. Cuando se cumplen las edades, efectivamente tienen que tener el derecho a la jubilación. De no ser escuchados, advierten presentarán una demanda ante la Corte Constitucional, informó Sofía Vintimilla. Vamos a otros temas. El secretario de Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, entabla conversaciones con los rectores de las principales universidades del Ecuador para, según dijo, encontrar mecanismos que amplíen la oferta de cupos en las mismas. Hasta el momento y con corte en abril, serían solo 60.000 los cupos que tendría la universidad pública para ofrecer a más de 270.000 estudiantes que aplicarían para obtener uno. Por ello, para el secretario de Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, es tan importante encontrar mecanismos que amplíen dichas plazas. En esa línea, se han programado diálogos con los representantes de las universidades más importantes del Ecuador. La primera, con Fernando Sempértigue de la Universidad Central. Vamos a trabajar una comisión para analizar cómo podemos ampliar esta oferta. De tal manera que estos chicos que van a dar el examen ahora a finales de este mes puedan probablemente tener mayor cantidad y mayor oferta. Creemos que podemos expandir la oferta sobre todo en el campo de las ingenierías y de las carreras tecnológicas. Lamentablemente no son las carreras más buscadas por los jóvenes bachilleres y por eso hemos convenido con el señor secretario en hacer una promoción importante en la sociedad para que más jóvenes puedan optar por estas ofertas. La nivelación de estudiantes para el ingreso a las universidades y trabajar en la problemática, según dijo, que se tiene respecto a la vocación profesional del estudiante, son aristas que hay que analizar. Entonces nos interesa sobremanera desarrollar los temas de propedéutico y nivelación para que el chico tenga cada vez más oportunidades de nivelación. Le planteaba al señor secretario de la Senacida, el doctor Barrera, que vuelva la Senacida a asumir el financiamiento de este curso de nivelación y él se ha comprometido a buscar el financiamiento. También se habló de la inversión que se ha realizado hasta ahora en Yachay. La idea es insertar eso seguramente en redes de investigación y de posgrados que permitan que ese activo, en lugar de competir,
sea un activo complementario al sistema universitario. Se tenía previsto que el secretario tuviera reuniones también con la Politécnica Nacional, la Universidad Católica y la Universidad de Guayaquil. De la misma manera, esta y otras propuestas se llevarán hasta la Asamblea para las reformas de la Ley de Educación Superior. En Quito informó Andrea Urbe. Nos separamos brevemente en esta primera entrega de los noticieros del Comercio TV, en la señal de Televicentro, para contarles: un hombre fue asesinado de una puñalada a la altura del pecho. Además, al volver les vamos a contar que el índice de suicidios en nuestro país preocupa. Conozca cuáles son los estados de vulnerabilidad que conducen a las personas a tomar estas fatales decisiones. Ya volvemos. De regreso con la información, les contamos que un hombre de 32 años de edad murió de una puñalada que le propinó un desconocido a la altura del cuello. El presunto homicida fue detenido por guías penitenciarios y entregado a la policía. La novedad se reportó cerca de las 2 de la tarde. El difunto y una amiga supuestamente viajaban en un bus de servicio urbano mientras el presunto asesino se subió a la unidad a pedir que le regalen para un pan. Cuando estaban a la altura del Amazonas de Patria, la pareja decidió bajarse y atrás del homicida, en la vereda al ingreso a una farmacia, se produce una gresca y una mortal puñalada acabó con la vida del hombre de 32 años de edad. Patearme por detrás, ¿usted qué hiciera si yo me la acerco a patearle, señor? Me responde, ¿no es cierto? Se defiende. Según testigos, la víctima supuestamente respondió a los insultos del agresor, pero este último sacó un cuchillo y lo clavó a la altura del cuello, herida que le provocó que pierda abundante sangre. Agonizó por algunos minutos. Cuando llegaron los paramédicos, el hombre dio el último suspiro y no respondió a los intentos por reanimarle. Ese delincuente venía en los buses, nadie le dio un centavo, se bajó del bus que veníamos y le topó y le asaltó a unas chicas que entraban por ahí. El cuerpo quedó tendido en el asfalto. En el momento del hecho, por el sector transitaban guías penitenciarios, quienes al ver la agresión procedieron a detener al homicida, quien intentó correr con el puñal en la mano. A los pocos minutos llegó la policía. El aparente autor de la muerte fue llevado hasta la unidad de flagrancia. La policía se dirigió de forma inmediata en el punto. En el momento se da una riña con esas dos personas y el uno le agrede con un arma blanca a la altura del cuello. Custodiado por uniformados, fue ingresado hasta la zona de aseguramiento de la Fiscalía, pues la comunidad quería lincharlo. Varias personas fueron testigos del violento hecho. Sucedió en una avenida transitada de la capital a plena luz del día y a escasos metros de la unidad de flagrancia. También está el arma blanca que se utilizó como arma agresora, también como evidencia. La víctima del violento accionar de un sujeto fue identificada como Andrés Alejandro B., de 32 años de edad, a quien le sorprendió la muerte cuando disfrutaba de la compañía de su novia, sin imaginarse que el fantasma de la muerte también caminaba a su lado. En Quito informó Iván Casamen. Qué barbaridad, lamentables informaciones. En Puerto Viejo hallaron una pareja muerta en una habitación. Según las primeras investigaciones, el hombre había acabado la vida de la mujer en presencia de 2 menores de edad. Terrible. 2 cuerpos fueron encontrados muertos con impacto de bala dentro de una habitación en la avenida Metropolitana y Cuarta Transversal, detrás de un reconocido centro comercial. Ya en la frente tiene, arriba de la ceja. El otro todavía ahorita está en procedimiento y luego de eso se va a poder establecer en dónde tiene la bala. No se conoce hasta ahorita si se acierta qué relación, si tenía relación sentimental o no tenía relación sentimental. La fiscalía y policía acudió al lugar para verificar los disparos que salieron dentro de la vivienda, que según los vecinos dieron aviso a las autoridades. Emergencia para que obviamente tomaran los auxilios necesarios, pero lamentablemente comprobaron el deceso. Familiares de ambos fallecidos acudieron a este lugar para reconocer a las víctimas, que quedaron en el piso. El muerto no es el esposo. El que está muerto es el chico que la acosaba, prácticamente habían tenido creo una relación, no sé qué, que yo igual recién me entero de todo. Él fue que vino acá, se la quería llevar a un departamento aparte y ella no quería tener nada con él, pues ya, pero el hombre ya venía con el arma, ya o se la llevaba o la mataba. Ya. El esposo y el padre de la fallecida aseguran que el presunto victimario habría acosado a la víctima. Dice que 2 disparos, 2 disparos que le dio a mi hija. Sí, porque inmediatamente la policía llegó y lo encontró allá arriba y encontrándose él
encerrado, se mató también él. Me quería hacer la vida imposible tanto a mí como a ella. ¿Pero es vecino de aquí? No, es una persona de otro lado, vive por el terminal. Todo el tiempo lo vivía acosando. Mientras que familiares del hombre fallecido aún no comprendían lo sucedido. No sé qué relación tenía con la señora, por eso me sorprende lo que él ha cometido. Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue de Manta. Según testigo, la mujer fue asesinada en brazos de uno de sus hijos. Pues la balacera. ¿Cuántos disparos escuchó? Yo escuché dos fuertes y alguien que gritó auxilio. Yo para mí que ella alcanzó a decir auxilio y ahí la niña gritaba y lloraba. Familiares de ambos hoy lamentan la muerte en medio del dolor. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. 7 de la mañana con 40 minutos y les contamos que el índice de suicidios en Ecuador preocupa. Conozca cuáles son los estados de vulnerabilidad que conducen a las personas a tomar esta decisión. Tantos problemas que tenía en la cabeza, tantas críticas que tenía, comentarios y cosas así, que en un momento que ya colapsé, dije no puedo más y pasó lo que pasó. Lo único que me haga es vivir mi hija ya, porque es mi hija, es mi vida, porque al principio mi hijita, ella solo buscaba la manera de matarse. Yo incluso con mi esposo dormíamos al ladito de ella. Son los dolorosos testimonios de quienes han intentado acabar con sus vidas y de sus familiares que también sufren. En Guayas, en lo que va de este año, se han registrado 64 casos de personas que se autoeliminaron. De estos, 62 eran mayores de edad, 2 menores, 58 hombres y 6 eran mujeres. Una soga o cualquier elemento que sirve para suspenderse. Otros como lanzamientos de un puente hacia el río, tomar sustancias tóxicas. A nivel nacional, las últimas estadísticas del INEC del 2015 detallan que 1.073 personas se suicidaron, 807 fueron hombres, 266 mujeres. Precisamente más lo ejecutan los hombres que las mujeres, aunque mayormente lo intentan las mujeres. Precisamente, ¿por qué? Porque en la mujer pues hay una mayor carga de estrés y de ansiedad. Puede ser un trastorno mental, personas que sufran de depresión, víctimas de abuso sexual, una crisis económica o por situaciones sentimentales, ¿no? Por ello, los profesionales en la salud mental dan algunas señales de alerta para saber si algún familiar o allegado está pasando por una crisis emocional o psicológica que lo pueda conducir a ideas de suicidio. Por ejemplo, se volvieron muy cerrados, muy callados, muy tristes, muy pensativos y eso que lo vieron como que simplemente la persona estaba pasando por un episodio de tristeza o de antipatía. Son pautas, pero a veces que pasan muy desapercibidas. Actualmente en el sistema de salud pública hay toda una ruta de atención para prevenir suicidios y lesiones autoinfligidas, que abarca desde subcentros médicos hasta hospitales. Que si un usuario, una persona, no puede trasladarse a algún centro de salud a hacerse una valoración, puede llamar al 171, opción 2, y allí también le darán la respectiva asesoría en cuanto al tema de depresión. Pero cabe señalar que aquí siempre es fundamental el apoyo familiar. Informó Marcela Maquilón. Cambiemos el tema. El 25 de abril, un deslave en el cantón Chunchi sepultó a varias viviendas y causó la muerte, lamentablemente, de 5 personas. Los damnificados siguen viviendo en albergues a la espera de una ayuda definitiva. Hoy se cumplen 44 días desde que 40 familias de Chunchi y Gonzol tuvieron que dejar sus casas y movilizarse a 2 albergues debido al alto peligro al que se exponían por el fuerte temporal invernal. Sus viviendas están situadas en 2 zonas de riesgo con una alta vulnerabilidad a los deslizamientos de tierra. Decían que salgan de ahí, que ya va a bajar el derrumbe. Y entonces nosotros cogimos solo las cobijas y de ahí salimos hacia dormir a otro lado. Han pasado 12 días desde la última lluvia fuerte y el verano ya se inicia. Para las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos de la Zona 3, esto implica una tregua de la naturaleza para poder actuar. En el albergue de Chunchi están 13 familias con 42 personas y en el albergue de Capsol son 13 familias con 57 personas. Entiendo que el agente de gestión de riesgos del día de hoy empezó
unas visitas a los domicilios de la gente que se encuentra albergado para ver las condiciones en que se encuentra. En la reunión del COE, el Medudi nos había identificado o nos había informado ya de que ha hecho una identificación de 17 familias que cumplen con todos los requisitos para ser reubicadas. El cierre de la vía Panamericana Sur es una de las secuelas de un gran alud que arrastró 3 vehículos y acabó con la vida de 5 personas. Esto ocurrió el pasado 25 de abril, y desde entonces el Ministerio de Transportes y Obras Públicas no ha podido intervenir en la vía por el alto riesgo de nuevos deslizamientos. El cierre de la carretera perjudicó económicamente a los negocios instalados en la vía. Estamos todos, tanto trabajadores como propietarios de negocios, estamos un poco bajos por el problema ese que hubo, ese diluvio que hubieron muchas personas que murieron. Entre tanto, en los albergues personal de la Policía Nacional y de la Secretaría de Gestión de Riesgos realizan actividades lúdicas y organizan a la gente para animarlos y apoyarlos mientras retornan a sus viviendas. Trabajamos dinámicas grupales, ustedes pueden observar, tenemos material que ellos han realizado, los dibujos que ellos han realizado. Entonces, en lo posible se trata de hacerles que se sientan bien. Con un trabajo periodístico Para los conductores que llegan desde los valles por el sector de La Granados, el tráfico es mucho más fluido. Sin embargo, las filas de autos continúan en la avenida Eloy Alfaro. Preste atención a este reportaje. 2 meses y medio después de habilitado el intercambiador de la avenida de los Granados, el balance revela que en las 3 vías que colindan en el distribuidor de tránsito se viven realidades distintas. Las opiniones están divididas. El acceso de los valles hacia Quito fluye de mejor manera gracias a los pasos a desnivel. Antes tardaban hasta 15 minutos en cruzar, hoy lo hacen en menos de 5. Sin embargo, hay una gran congestión en la avenida Eloy Alfaro. La mayoría de quejas por parte de los moradores y usuarios gira en torno al contraflujo que se aplica en horas pico y que permite el paso de los autos que llegan de La Granados hacia las 6 de diciembre. Todavía no se ve la mejora, no hay esa fluidez que debería tener porque básicamente lo construyeron para eso. Ha mejorado, pero enseguida se saturó. Ahorita vamos 9:30 y sigue la congestión. Por las mañanas es igual. Para coger el vehículo de sur a norte tenemos que pasar horrendo tráfico. Se ha mejorado bastante la fluidez de tránsito. Juan Pablo Solórzano, gerente subrogante de la empresa de movilidad y obras públicas, explica que los estudios revelaron que el principal problema que se debía atender era la demora de los buses que ingresan y salen de la Río Coca, por lo que se optó por hacer el paso deprimido. El transporte público, tanto cuando entraba o salía desde la Río Coca, tenía que hacer 2 giros izquierdos en un semáforo. Y esos 2 giros izquierdos, el uno para ingresar y el otro para salir hacia la avenida de los Granados, ahora los hace a través de 2 deprimidos. Entonces, ese flujo se ha priorizado. Obviamente, todos sabemos que el transporte público lleva a muchos usuarios, entonces estamos maximizando el número de gente beneficiada. Según los expertos, debido a que Los Granados es una zona consolidada, rodeada por viviendas y edificios, no se pudo elaborar un intercambiador de mayor dimensión y se eligió el diseño actual. Bueno, el intercambiador que se diseñó es un intercambiador que se adapta muy bien a los espacios físicos de la realidad que tiene la zona. Es una zona urbana. Según el municipio, se está analizando hacer una bahía en la parada ubicada en la Eloy Alfaro y Río Coca para descongestionar la vía y calibrar los semáforos. Con un trabajo periodístico de Evelyn Jacome, informó Roberto Peñafiel. 7:53 minutos y es momento de una actualización noticiosa desde nuestra página web. Más de 30 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito combatieron ayer un incendio forestal de nivel 1 registrado en el sector de las antenas del Cerro Atacazo. En noticias de tendencia y comunidad, Simiatú, que está ubicada en la provincia de Bolívar. Sus habitantes vivieron exclusivamente de la ganadería y la agricultura. Hace 7 años, sus manos y esfuerzos les dieron otro oficio, el bordado. Mírenlo en nuestra página web. Ahora les comentamos que Grupo Quimera comparte la preparación de un ceviche de atún con palmito. El truquito está en utilizar limón grande y amarillo. Usted lo puede ver en nuestra página web www.elcomercio.com y así mantenerse también actualizado durante esta jornada. Continuamos con más información, no se despegue de la señal de Televicentro.
Muy bien, gracias Anita Belén. Tiempo de separarnos brevemente. Viene el primer noticiero de la comunidad y aquí hay noticias importantes como la que viene a continuación. Pues hubo quórum para el análisis de la demanda de los taxis en la ciudad de Quito. También les vamos a contar que miembros de la Defensoría del Pueblo inspeccionaron el sistema de transporte trolebús. Les vamos a contar qué fue lo que encontraron en el primer noticiero de la comunidad.